Hola a todos, vamos a darle un repasito rápido al tema de la prehistoria. Mm, Recuerdo que es sencillo, todo está en el libro y lo único que tenemos que hacer es ver la presentación con tranquilidad, con el libro al lado para ir viendo dónde está lo que tenemos que estudiar que se va explicando en la presentación. Vamos rapidito, ¿vale? Para que sea cortito. Lo primero que vamos a ver es la evolución humana, cómo el ser humano de un primate, que no es exactamente el mono, sino una especie de antepasado común, va a llegar hasta nuestra realidad biológica, que se llama Homo sapiens, ¿no? Que es el nombre que recibe nuestro animal, el animal que somos. ¿Qué sabemos de la evolución humana? Bueno, porque es un proceso de adaptación al medio. La situación fue en algún momento bastante extrema y los seres humanos estuvimos en serio peligro de extinción y por ese peligro de extinción fuimos evolucionando hacia lo que somos hoy. Partimos de un primate, que no es exactamente un mono actual, sino que es una especie de antepasado común, del que surgen todos los géneros Homo, y el género Homo tiene tres características fundamentales. Tiene una capacidad craneal muy grande, tiene el pulgar oponible, recuerdo el pulgar oponible significa que puedes oponer el pulgar, el dedo pulgar al resto de los dedos, y la postura erguida y el bipedismo, andar recto y a dos pies, que sería la característica más que mejor nos define, ¿no?, a los seres humanos. Estos dos esquemas están en el libro, me parecen muy importantes los dos. Tenéis todo el proceso de la evolución del hombre, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens. Fijaros bien en los nombres más que en la fecha, me interesan más. Australopithecus dice ahí el antepasado común entre los primates y los seres humanos. Podría ser también como los primeros pasos hacia la hominización, que sería esto, ¿no? Este proceso es el proceso de hominización, de cómo una especie de mono se termina convirtiendo en el Homo sapiens. El Homo habilis, el primero que utiliza herramientas de piedra. El Homo erectus, el que utiliza el fuego y empieza a estar erguido, a caminar erguido. Y luego está el neandertal y el Homo sapiens, que conviven durante un tiempo juntos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y que al final es el Homo sapiens el que se perpetúa, ¿no?, y el que llega hasta nuestros días, que somos nosotros. No sabemos ahora si el neandertal tenía más o menos capacidad simbólica, por ejemplo, si pintaba, si enterraba, qué capacidad mental tenía, qué capacidad de construir herramientas tenía. Todo eso está ahora mismo en estudio. Pero parece cada día más que eran casi humanos, ¿no? El ser humano, el Homo sapiens, es el que al final lo va a, entre comillas, eliminar, ¿no? Porque lo superará y hará que se extinga el Homo neandertal. Abajo tenéis un esquema de las herramientas y del proceso de los periodos, perdón, en los que se divide la prehistoria. La edad de piedra, la edad de los metales, dentro de la edad de piedra. Paleolítico, edad de piedra antigua, piedra tallada. Neolítico, edad de piedra nueva, piedra pulimentada. Ahí las fechas sí que son algo más importantes. El paleolítico empieza en el 2,5, hace 2,5 millones de años y termina hace 9.000 con la invención de la agricultura y empieza el neolítico hasta el final, que es más o menos hace 5 o 7.000 años, la edad de los metales. La aparición de la escritura hace 5.500, 3.500 por ahí, es el que hace que cambie directamente el periodo hacia la historia, ¿no? La prehistoria antes de la invención de la escritura, la historia después de la invención de la escritura. Seguimos. Una de las partes importantes eran las fuentes, ¿vale? Y en concreto las fuentes arqueológicas. Tipos de fuentes, 4 tipos, muy sencillo. Fuente, ¿qué es una fuente? Pues una fuente es un elemento que nos sirve para reconstruir el pasado. El pasado hay que reconstruirlo porque no lo conocemos. Entonces, partiendo de unas evidencias, reconstruimos el pasado, reconstruimos el relato de lo que pasó en el pasado. Es como las pistas en un crimen, ¿no? Encontrar pistas indican o posibilitan que podamos eh, reconstruir lo que pasó. Quién robó aquello, quién mató a no sé quién, ¿no? Todo eso se puede hacer a partir de evidencias que son fuentes. Para la historia pasa igual. Hay 4 tipos: fuentes materiales, objetos; fuentes escritas, textos escritos, todo eso después de la historia; fuentes orales, que son o discursos grabados o entrevistas grabadas o recogidas por escrito, o incluso una entrevista real con alguien, ¿no? Y luego las fuentes gráficas o visuales, que son las iconográficas.
el arte, la pintura, etc. De esta parte, sobre todo, es interesante este ejercicio que aparece en el libro y que hemos hecho en clase. Seguimos con las diferencias entre paleolítico y neolítico. Aquí tenéis un cuadro que tenéis en la plataforma, de todas maneras ya lo tenéis aquí en esta presentación, que lo podéis copiar, podéis parar este vídeo y copiarlo. Aquí están todas las características que vosotros mismos sacasteis del paleolítico y del neolítico, que ahora iremos analizando una por una. Paleolítico, el hombre se dedica a la caza, a la recolección, también a la carroña, ya hay fuego, son nómadas, se mueven de un sitio a otro para buscar mejores cotos de caza, las cuevas como su residencia habitual y el trabajo con pieles que veis que está en muchos sitios. La piedra tallada como otro de los elementos clave para reconocer y diferenciar paleolítico y neolítico. Paleolítico, recuerdo, nómadas, comen lo que son capaces de cazar o recolectar, pescar, incluso la carroña, recuerdo que era una práctica habitual, empieza del uso del fuego, pieles, fundamentalmente para vestirse, vida en cueva. La vida nómada, pues como la gran característica. Recojo algunas importantes del cuadro, ¿vale? Están ahí, eran nómadas, se descubre el fuego, ¿vale? Que se usa para el calor como arma, bueno, tiene distintos usos, caza, recolección, pesca y carroñeo, y el canto tallado y las piedras de sílex talladas, golpeadas y talladas como la gran característica en cuanto a herramientas. Vamos al neolítico. Cambio en el neolítico, sobre todo el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, como el hombre al descubrir cómo se domestican los animales y cómo podemos producir alimentos con las plantas, se sedentariza, se pasa a la vida sedentaria, es decir, construye una casa y se queda en ese sitio. Aparecen los primeros poblados, aparece la jerarquía de personas, unas personas más poderosas y otras menos, los que tienen propiedades y los que no. Aparece el excedente, es decir, comida que sobra, que ya tienes de sobra y que puedes utilizar para venderla, para muchas cosas, ¿no? Para transportarla, para guardarla para el año siguiente, etc. Empieza a trabajar el trabajo con hilo, la ropa mucho más fina, la cocción no solo de comida, sino también de cerámica, por ejemplo, con arcilla, el pulimento de la piedra, que ya no serían herramientas de piedra tallada con golpes, sino pulimentada con roce, la vida en cabaña. Aquí tenéis algunas características también señaladas. Empieza con la agricultura y la ganadería, eran sedentarios, se pasa de depredador a productor, es decir, de ir cazando y recolectando a ir producir nuestros propios alimentos, la domesticación de los animales y el crecimiento de la población por la mejor alimentación, fundamentalmente. Ahí tenéis todas las características que sería bueno que estudiaseis, aunque también, por supuesto, están en el libro, en un apartado en el que habla de las formas de la vida y está ahí todo, ¿no? El último punto es el arte y la religión. Aquí tenéis directamente sacado del libro lo que me parece interesante. Cómo el hombre, a través de su creación artística, demuestra que tiene una capacidad de reflexión, un mundo simbólico y unas creencias. El análisis de los restos, de ese tipo de restos, puede generar un conocimiento de cómo el hombre cree en algo y cómo genera mitos, símbolos, para dar explicación a cosas que no era capaz de explicar. Evidencia más clara. Ahí tenéis el punto en el que está en el libro, el arte rupestre. Este sería más básico, más elemental, aunque parezca que es más bonito, se parece más a la realidad. En el fondo son más antiguos que los que vais a ver ahora. Esto es un bisonte, por ejemplo, de Altamira. Se ve claramente que es un bisonte, están los colores súper conseguidos, ¿no? Un dibujo bastante claro. Y sin embargo, en el periodo posterior, los dibujos van a ser más esquemáticos, ¿no? Como es esto. Sí, sabemos que eso es un hombre, pero es más, se parece menos a un hombre real. Vuelvo a repetir el cambio de aquí, de una imagen más realista, repito, más antigua, a una imagen un poquito más nueva, pero más esquemática, que se ve menos claramente, que representa la realidad. Sin embargo, tú y yo sabemos, viendo esto, que es una gente cazando con unos arcos, ¿verdad? Otra de las manifestaciones artísticas va a ser el megalitismo, que son estas piedras tan grandes, movidas solo y exclusivamente por una razón religiosa, para adorar a algún dios,
para crear una especie de espacio sagrado, no lo sabemos exactamente, pero sí tenemos claro que mover estas piedras no es una cuestión práctica, sino que es una cuestión religiosa. Es decir, no tenía un uso práctico, no servía para nada, sino que simplemente era una forma de adorar a sus dioses. Y fin.